El general de división Murray Lyon de la 11ª División de Infantería India se encontraba en su puesto de mando en la ciudad malaya de Hitra. A su alrededor, el estruendo de la batalla se hacía cada vez más fuerte. Acercándose. El suelo temblaba con el rugido atronador de los tanques japoneses que lo rodeaban. Sus hombres, exhaustos, heridos y dispersos, eran lentamente repelidos por la abrumadora marea de fuerzas enemigas. Los japoneses, implacables y organizados, avanzaban, cerrando el cerco desde todas las direcciones. Los dedos de Murray Lyon apretaban el mapa, su mente corría. Retroceder hacia Gurun, aproximadamente 50 kilómetros al sur de Hitra, era su línea de vida, la única oportunidad para salvar a sus hombres. Había informado a sus oficiales superiores de la necesidad de una retirada inmediata. Aún no habían recibido respuesta. Sus tropas esperaban, desesperadas por instrucciones. Los minutos se arrastraban, convirtiéndose en un peso insoportable. Finalmente, la radio estalló con vida. Su corazón se hundió cuando llegó la orden: no retroceder. Mantener la posición en Hitra. Luchar hasta el final. Las palabras lo atravesaron como una cuchilla. No había escapatoria. La batalla en Hitra sería su última resistencia. La noche del 8 de diciembre de 1941, el general de división David M. Murray Lyon se encontraba mirando un mapa, sus dedos trazando las líneas embarradas de las defensas de su división en Hitra. Muy al norte, las fuerzas japonesas ya habían asegurado las estratégicas ciudades de Singora y Patani en Tailandia. Ahora, se dirigían al sur hacia Malaya, con Hitra, una ciudad en la carretera principal hacia la península, marcada como su próximo objetivo. Para Murray Lyon y su 11ª División India, la situación era sombría. Las defensas estaban incompletas, y sus hombres, estresados por largas horas de preparación, mal tiempo y terreno desconocido, estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que ya había demostrado su capacidad para moverse con rapidez y decisión. Los británicos habían sido conscientes de la amenaza japonesa durante mucho tiempo. A principios de 1941, los planificadores británicos idearon dos opciones potenciales para la defensa de Malaya. La primera, Operación Matador, enviaría tropas a Tailandia para atacar preventivamente a las fuerzas japonesas, pero la operación nunca se materializó debido a problemas logísticos y al lento movimiento de las tropas. La segunda opción era establecer líneas defensivas en el norte de Malaya, incluyendo en Hitra. Esta línea defensiva era una opción de retroceso y carecía de muchos de los elementos necesarios: armas antitanque, unidades integradas y fuertes fortificaciones. La lluvia tropical y el barro constante hacían el terreno casi intransitable, y los hombres de la división, muchos de los cuales no estaban entrenados para la guerra en la selva, luchaban por adaptarse a las brutales condiciones. Para cuando los japoneses lanzaron su asalto hacia el sur el 8 de diciembre de 1941, la Operación Matador había sido abandonada y el enfoque se desplazó completamente a la defensa en Hitra. Las órdenes llegaron a Murray Lyon y a la 11ª División India: mantener la línea a toda costa. La 5ª División japonesa se movía rápidamente, utilizando tanques, artillería y apoyo aéreo para diezmear cualquier resistencia. La infantería, entrenada en el arte de las armas combinadas, avanzaba con una eficiencia despiadada, explotando cada debilidad en las defensas británicas. Si los aliados volvían a explotar una carretera o un puente en el camino del enemigo, los japoneses utilizaban rápidamente a sus ingenieros para reparar velozmente la infraestructura dañada, otorgándoles la movilidad y la iniciativa que los aliados tanto necesitaban. A medida que avanzaba la primera oleada de tropas japonesas, la división de Murray Lyon se apresuraba a ocupar sus posiciones, plenamente consciente de que sus defensas estaban mal preparadas para lo que les esperaba. Al caer la noche del 9 de diciembre, la lluvia seguía cayendo. Mientras tanto, Leicol, un convoy de 200 hombres del regimiento Punjab 1/8 bajo el mando del mayor Eric Robert Andrews, avanzaba por la carretera principal desde Hitra, con 2 cañones antitanque de 2 libras e ingenieros de combate. A las 9 de la noche de ese mismo día, Leicol estableció posiciones al otro lado de la frontera tailandesa en Ban Sadao. Justo entonces, la vanguardia de la 5ª División japonesa se precipitó por la carretera, con las luces encendidas. Los cañones antitanque de 2 libras de Leicol dispararon con una precisión fatal, destruyendo 2 tanques japoneses en rápida sucesión. Pero la victoria fue efímera. Con el enemigo acercándose rápidamente, la tripulación se apresuró a colocar cargas explosivas en los soportes del puente. Los cables fueron conectados frenéticamente, la mecha encendida y los hombres corrieron hacia la cobertura. Momentos después, una explosión ensordecedora rasgó el aire. El puente colapsó en una nube de polvo mientras los tanques japoneses se acercaban rugiendo. Habían ganado un tiempo muy necesario. Sin embargo,
Fue una sensación fugaz de paz y tranquilidad. Al amanecer del 10 de diciembre, el furioso rugido de los tanques e infantería japoneses reanudó su disciplinada marcha hacia Hitra. Las tropas británicas e indias se prepararon para mantener su terreno, confiando en una red de posiciones defensivas establecidas apresuradamente a lo largo de la carretera principal. Sin embargo, las fuerzas aliadas rápidamente se vieron superadas por la pura velocidad y coordinación del asalto japonés. Los soldados aliados ocupaban sus posiciones, sus rifles temblando en sus manos. Explosiones sacudían el suelo mientras las primeras rondas de tanques impactaban las defensas. Con cada minuto que pasaba, los japoneses se acercaban más. Las tropas británicas e indias, muchas de las cuales nunca habían visto un tanque en combate, luchaban por adaptarse. Habían sido entrenadas para luchar en batallas convencionales de campo abierto, pero el terreno de la selva no ofrecía tales oportunidades para tácticas tradicionales. El caos reinaba mientras los soldados punjabíes intentaban establecer bloqueos en las carreteras y volar más puentes, tratando desesperadamente de ralentizar el avance japonés. Pero el enemigo era implacable, reparando rápidamente las carreteras y esquivando los obstáculos. Con cada minuto, los japoneses se adaptaban más rápido de lo que los defensores podían reaccionar, cerrando el cerco sobre sus posiciones. Los tanques japoneses, con su gruesa armadura brillando a la luz de la mañana, atravesaban más defensas británicas, impasibles ante las pocas armas antitanque que tenían los aliados. Después de que los tanques pasaran por encima de posiciones abandonadas, la infantería rodeaba a los defensores, obligándolos a retroceder paso a paso. Cada vez que los británicos intentaban reagruparse, los japoneses avanzaban. Durante el resto del día y la noche, el sonido de la artillería y el fuego de ametralladoras resonaba a través de la selva. Las fuerzas británicas, ya desgastadas por los combates del día anterior, carecían de la fuerza para resistir. Aisladas y desorganizadas, las tropas restantes de Murray Lyon luchaban por montar una resistencia significativa. Se abandonaron posiciones y los japoneses avanzaron aún más, explotando cada debilidad en la línea. Murray Lyon, desesperado, hizo una última súplica para obtener permiso para retirarse. A estas alturas, la situación había cambiado. La batalla estaba perdida, la retirada ya no era opcional. El comandante del cuerpo, reconociendo la magnitud del desastre, finalmente cedió. Con una expresión sombría, dio la orden de retroceder, sabiendo que el costo sería alto. Las defensas ahora se desmoronaban y la única opción restante era preservar lo que quedaba y retroceder para reagruparse. La orden de retirarse llegó tarde el 12 de diciembre, las palabras hundiéndose como piedras en los corazones de los hombres. Se propagó rápidamente, una ola mixta de temor, incredulidad y alivio ondulando a través de las filas. No había tiempo para prepararse, ni una dirección clara. La retirada no fue una maniobra planificada, fue una carrera frenética. La falta de comunicación enredó la estructura de mando mientras los soldados, agotados por días de combates brutales, tropezaban en la selva empapada por la lluvia. Las unidades se dispersaron, cortadas unas de otras. El pánico se apoderó. La selva, densa con barro y maleza, se convirtió en un laberinto de miedo. Los soldados, sin saber a dónde ir, tropezaban con raíces, perdían su orientación y desaparecían en la oscuridad, solos, desorientados, mientras el enemigo se acercaba. Las fuerzas japonesas, al percibir la retirada, avanzaban con renovado vigor. Tanques e infantería empujaban a través de las líneas defensivas, y el apoyo aéreo llegaba para desmoralizar aún más a los hombres en retirada. Las carreteras, asfixiadas por la lluvia y el barro, se convirtieron en una trampa. Los vehículos se tambaleaban, luego se hundían, abandonados en el lodo mientras los soldados maldecían con frustración. Con cada paso, el suelo succionaba sus botas. Armas, municiones, suministros, todo por lo que habían luchado, se dejaba atrás, descartado en la oscuridad. Cada segundo era una apuesta. El aire estaba espeso con el sonido de la artillería estrellándose y el frío temor del enemigo que se acercaba. Quedaba una única fuerza defensiva para mantener su terreno con una feroz determinación. Los 2 segundos Gurkhas mantenían la retaguardia mientras el resto de los aliados luchaba por retirarse. Posicionados en el puente sobre el río Sunghe Ikeda, los Gurkhas sabían que su papel estaba claro: retrasar a los japoneses a toda costa. A medianoche, las fuerzas japonesas lanzaron un asalto desesperado sobre el único puente sobre el río Bata. Los rifles Gurkha 2 segundos, atrincherados y resueltos, desataron una devastadora descarga de fuego, repeliendo a los atacantes en un brutal enfrentamiento. Con segundos de sobra, los Gurkhas colocaron las cargas explosivas y encendieron la mecha debajo del puente del río Bata.
Los segundos parecían horas mientras los soldados huían de la zona de explosión. En el último momento posible, activaron el detonador. El puente estalló en una violenta explosión, enviando escombros volando hacia el río. Los gurkas se retiraron a través de una retaguardia formada por los 2 novenos gurkas, quienes repelieron otro ataque salvaje. Para las 4:30 de la mañana, la retaguardia se desenganchó, y al mediodía, las fuerzas británicas habían logrado romper el cerco, dejando el caos atrás mientras continuaban su desesperada retirada. La resistencia había ganado un tiempo precioso, pero tuvo un costo brutal. Cuando los últimos de los gurkas se retiraron bajo fuego intenso, el campo de batalla dejado atrás era una vista sombría. Equipamiento abandonado, rifles, municiones, cascos destrozados, esparcidos por el suelo junto a los soldados caídos. Para la mañana del 13 de diciembre, lo que quedaba de la 11ª División India se había reunido en Alor-Star, una fuerza desalentada y fragmentada. La 5ª Brigada había sido reducida a apenas 600 hombres. El resto de la división había sufrido pesadas bajas, tanto en hombres como en material. Los japoneses habían logrado una victoria aplastante en Hitra. La defensa montada apresuradamente se había roto como una ramita bajo el peso de una presión implacable, mala preparación y entrenamiento inadecuado. La batalla de Hitra fue un punto de inflexión en la campaña de Malaya. Para el general de división Murray Lyon y sus hombres, fue una lección dura sobre el devastador poder de las tácticas de armas combinadas japonesas. La falta de entrenamiento en la guerra en la selva, la ausencia de armas antitanque adecuadas y la abrumadora velocidad del avance japonés habían conducido a una derrota humillante. Las fuerzas británicas habían sido superadas en maniobras y combate en cada momento, y el camino por delante no sería más fácil. Mientras Murray Lyon observaba a sus hombres reagruparse, sabía que la retirada de Hitra era solo el comienzo de una lucha mucho más larga y brutal en la campaña de Malaya. Los japoneses se acercaban, y la lucha por Malaya estaba lejos de haber terminado. Hasta la próxima.